Bueno, hola chicos y chicas. Esta es la clase de lengua y literatura para cuarto año. Estamos viendo la literatura latinoamericana y en esta oportunidad vamos a ver las características del género narrativo. Para entender las características de este género dentro de la literatura, tenemos que volver un poquito para atrás y recordar cuáles eran los géneros literarios. Y estos eran tres grandes géneros, que son el género lírico, que comprende los poemas, las canciones, las poesías, todos aquellos textos que están escritos en verso, que muestran la subjetividad de los autores, del poeta. El segundo es el género dramático, que comprende los textos como las comedias, las tragedias, los dramas, las tragicomedias, y se trata de textos que están escritos para ser representados en un escenario. ¿Se acuerdan que ustedes el año pasado leyeron de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba? Ahí pueden ver cómo ese texto era un texto como un guión para que los actores lo representen en el escenario. Y el tercer género, que es el que nos interesa en esta oportunidad, es el género narrativo. El género narrativo comprende textos como los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, entre muchos otros. La narración es, en principio, un relato de hechos reales o ficcionales. ¿Esto qué significa? ¿Qué es esto de la ficción o los hechos ficcionales? Todo lo ficcional es aquello que ha sido inventado por un autor o una autora, ¿sí? Ha sido imaginado por la mente, por ese cerebro del autor y ha sido creado para generar en el lector un goce estético. No nos va a interesar tanto si los hechos que se relatan son realistas, no realistas, si pueden suceder en la vida real, si sucedieron efectivamente. No, no importa eso. Lo que interesa acá es que es una construcción ficcional, es decir, inventada. En otro tipo de texto, por ejemplo, en una noticia, no nos vamos a encontrar con hechos ficcionales. Se supone que no tienen que ser ficcionales, porque en una noticia, el autor de esa noticia tiene que decir la verdad. En cambio, en un texto ficcional, esto es, en la literatura en general, el autor no necesariamente tiene que decir la verdad, es decir, inventa hechos. Esos son los hechos ficcionales. Bueno, entonces, narrar es lo mismo que relatar. ¿Qué significa esto? Se relatan acciones ordenadas en el tiempo, de una manera lógica y, por supuesto, temporal. Esa es la característica central del género narrativo. Las acciones que se cuentan, se narran de una manera temporal y, por supuesto, lógica. Volvamos al cuento que ustedes leyeron de Juan Rulfo. Es que somos muy pobres. ¿Se acuerdan los hechos que se van relatando en el cuento? El primer hecho que había sucedido era que Tacha había cumplido los 12 años. Luego, su padre le regala una vaca, ¿sí? Por una cuestión lógica, primero tiene que cumplir los 12 años para que luego su papá le regale la vaca. Luego, comienza a llover. Esto es lo que en el cuento se cuenta en un principio, pero en realidad como sucedió, viene después, ¿sí? A nosotros nos interesa cómo sucedieron los hechos, cómo se ordenan en el tiempo y de una manera lógica en el cuento. Entonces, el primer hecho que sucede, podríamos decir que es que comienza a llover torrencialmente, de manera tal que el río se inunda. El siguiente hecho, podríamos decir que la familia cree, el hermanito cree que esa inundación se ha llevado a la vaca de Tacha. ¿Sí? Y así siguen todos los otros hechos que se van ordenando uno detrás del otro, de una manera lógica y temporal. Además, esas acciones ocurren en un lugar específico.
que es descrito en el cuento o en la novela, en la leyenda, en el mito. Y por lo general, ese lugar específico se describe al principio del cuento. Y, por otra parte, esas acciones son realizadas por un personaje o por un grupo de personajes. Bueno, dentro del género narrativo nos encontramos con algunos subgéneros. Estos son algunos. Por ejemplo, la novela, la nouvelle, el mito, la leyenda, la fábula, el cuento breve, el microrrelato. La novela es un texto muy extenso. Ahí tienen, por ejemplo, la imagen de las novelas o la saga de varias novelas de Harry Potter, que ustedes seguramente lo conocen muy bien o han visto las películas. Son textos muy extensos en el que hay muchísimos personajes y muchísimas acciones. La nouvelle es un género intermedio, es una novela corta o un relato muy largo. El mito, como ustedes saben, los mitos y las leyendas, nosotros vimos la leyenda del dios Viracocha, ¿se acuerdan? Ahí tienen una imagen en el que aparecen un montón de elementos sobrenaturales. En este caso se relataba el comienzo o el génesis de la humanidad y del mundo, la creación del mundo por el dios de los incas, Viracocha. La fábula, acá tienen otra imagen de la fábula de la liebre y la tortuga. Las fábulas son relatos breves en los que aparecen animales que hablan. Por lo general, muchos de los cuentos infantiles son fábulas porque están repletos de personajes de este tipo, de animalitos que hablan. El cuento breve y el microrrelato son narraciones bien cortitas. Puede ser el microrrelato de 1 o 2 párrafos. Vean que entonces la extensión va variando muchísimo de la novela, que es un género bien largo, hasta el microrrelato. Todos esos son narraciones porque se cuentan hechos uno detrás del otro ordenados de manera lógica que han sido realizados o que llevan a cabo una serie o un grupo de personajes en un lugar y en un tiempo determinados. La trama. Una narración, toda narración está compuesta por una trama. La trama es la historia en sí. La historia que se cuenta en ese relato, en ese cuento, en esa novela, en el mito. Y además hay un marco. El marco es el lugar y el tiempo en el que ocurren los acontecimientos. Ese marco contextualiza la trama. Indica el tiempo y el espacio o lugar de la narración. Ahí tienen un ejemplo de la imagen del cuento que nosotros leímos de Gabriel García Márquez, un señor muy viejo con unas alas enormes. Pueden ver ahí que esta es una de las partes del cuento, cuando la familia de Pelayo lo encierra al pobre viejito dentro de un gallinero con las gallinas, porque, claro, si tenía alas, seguramente era un ave o algo parecido a una gallina. Entonces, ahí tienen el espacio, es decir, el lugar a donde transcurre una muy buena parte del cuento, que es en el gallinero con las gallinas y las personas mirándolo como si fuera un fenómeno de circo. ¿Sí? Ahí tienen el marco, el lugar a donde transcurre la narración. Eso es parte de la trama, de la historia. Y a su vez, la trama de un relato se divide en 3 partes. Por lo general, todos los relatos y todas las novelas tienen 3 partes, que son la introducción, que es el acontecimiento inicial, el primer hecho que desencadena la historia narrada. Lo pueden conocer como introducción o como situación inicial o como principio, es lo mismo. En el cuento, por ejemplo, de Juan Rulfo, volvemos al mismo, es que somos muy pobres. La situación inicial o introducción, ¿se acuerdan cuál era? Era que empezó a llover torrencialmente y el río se inunda. Esa es la situación inicial, que desencadena la narración. Hay algo que es digno de ser contado, una historia que tiene que ser contada, y en este caso comenzó con la inundación del río. Pasamos a la segunda parte del cuento, el nudo
o la complicación. Lo pueden conocer como nudo, complicación, como desarrollo también. En el caso del cuento de Juan Rulfo, es que somos muy pobres, la complicación o nudo tenía que ver con que esa inundación se había llevado la vaca. Esa vaca era el capitalito que tenía Tacha, que le había regalado su papá para su cumpleaños de 12 años, para que tuviera un capital y no se fuera a ir de piruja como sus hermanas. Piruja, en este caso, es propio del habla de los mexicanos y significa prostituta. Para que Tacha no terminara prostituyéndose, su papá le había regalado una vaca. Y si esa vaca se la llevó el río, pues entonces el destino de Tacha puede ser muy trágico. Entonces el nudo se divide en la reacción y la acción. En este caso, si comienza a llover, lo que sucede después es que se pierde la vaca. Y si se pierde la vaca, Tacha no va a tener un futuro. Este es el modo en el que se desarrolla la parte central de la trama, donde transcurren las acciones principales y los conflictos centrales. Entonces, el conflicto central acá es que Tacha acaba de perder a su vaca. Entonces no sabe cuál será su futuro, si va a terminar prostituyéndose o de piruja como sus hermanas, o si va a tener un futuro más digno. Y el desenlace es el final de la historia, suele ser breve, es la situación final. Se resuelve de manera positiva o negativa ese problema, ese nudo de la parte del medio, digamos, del cuento. Finalizan las acciones de los personajes y en algunos casos puede ser un final abierto. No necesariamente el autor nos va a contar exactamente todo lo que sucede, sino que a veces nos puede dejar para que nuestra imaginación complete la historia. En el caso del cuento, que somos muy pobres, no se sabe qué es lo que termina pasando. ¿Aparecerá la vaca o no aparecerá? Bueno, eso es un final abierto. Podemos imaginar lo que puede llegar a suceder, pero no se nos dice a ciencia cierta si la encontraron o no la encontraron al final. Bien. Por último, otro de los aspectos que nos interesa dentro del género narrativo es quién cuenta la historia. La historia dentro del género narrativo, dentro de un cuento, de una novela, un relato, la cuenta un narrador. El narrador es la voz encargada de narrar los acontecimientos, de describir a los personajes, de describir el marco, ese espacio, ese tiempo en donde transcurren los hechos. Y este narrador puede ser de tres maneras básicas. Por eso los tipos de narrador son el protagonista, el testigo y el omnisciente. Un cuento puede tener un narrador protagonista cuando el que cuenta la historia es el personaje central de la narración. Se encuentra en el centro de los hechos, ¿sí? Es el personaje protagonista y va a usar la primera persona para contar esos acontecimientos. ¿Se acuerdan de las personas gramaticales? Yo, primera persona del singular, nosotros, primera persona del plural. Esas son las personas, las palabras que va a usar el narrador protagonista para contar la historia que le sucedió a él. Por ejemplo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Este es el comienzo de una novela que se llama Pedro Páramo, del mismo autor del cuento que decíamos recién, Juan Rulfo. Ahí pueden ver cómo este narrador es un narrador protagonista, porque va a contar su propia historia. Y fíjense qué palabras utiliza. Vine es el verbo de primera persona, yo vine. Me dijeron, pronombre de primera persona. Acá vivía mi padre, otra vez, pronombre posesivo de primera persona. Mi madre, otra vez, yo le prometí. ¿Sí ven cómo lo que predomina es la primera persona? Bueno, entonces ahí tenemos un narrador de tipo protagonista, porque cuenta su propia historia. El segundo tipo es el narrador testigo.
También es un personaje dentro de la historia, pero no es el personaje central, sino un personaje secundario. Este tipo de narrador cuenta los hechos que escuchó, que vio o que simplemente le sucedieron a otro personaje que va a ser el central o a otro grupo de personajes que son los centrales. Pero él no es central, sino secundario. Digamos que, mientras que el narrador protagonista está en el centro de la acción, el narrador testigo está a un costadito y él puede escuchar y puede ver las cosas que le suceden a otro y por eso las relata. Fíjense en este ejemplo. 22 años después volví a ver a Margarito Duarte. Apareció de pronto en una de las callecitas secretas del Trastevere y me costó trabajo reconocerlo a primera vista por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo. Ahí tienen cómo aparece un narrador que va alternando la persona gramatical primera y la tercera, ¿sí? El yo y un él o ella. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Repásenlo. Primera persona y tercera persona aparecen en el narrador testigo, porque el testigo cuenta las cosas que le sucedieron a otro. Entonces, puede aparecer en la narración, pero no como uno de los personajes centrales. En este caso, se cuenta la historia de Margarito Duarte. Margarito Duarte es el personaje principal de esta historia, es el personaje protagonista, no nuestro narrador. Este narrador solamente cuenta lo que le pasó a Margarito Duarte. ¿Sí? A Margarito Duarte lo que le sucedió fue que su hijita había fallecido y en su ataúd, en su cajoncito, parecía no pudrirse nunca ese cuerpito, ¿sí? Ese cadáver. Entonces, Margarito pensaba que el cuerpito era de una santa, o sea, que su hijita era una santa. Entonces, hace toda una peregrinación por Roma, va al Vaticano, va a ver al Papa para que le dieran, para que puedan mirar el cuerpito de su hija y declararla como una santa. Entonces, todo lo que le sucede en el cuento al personaje es a Margarito Duarte, no a este narrador. Este cuento se llama La Santa de Gabriel García Márquez, que es el mismo autor de Un señor muy viejo con unas alas enormes. ¿Sí se entiende? Y por último, el tercer tipo de narrador es el narrador omnisciente. ¿Esto qué significa? Está formado por dos palabras, omnis por un lado y ciente. Omni significa todo, es como Dios omnipotente, que es el que todo lo puede, omni, todo. Y siente, que después da la palabra ciencia, porque siente significa saber. Entonces, el omnisciente es el narrador que todo lo sabe. No es un personaje dentro de la historia, sino que está por sobre los hechos como si fuera una especie de Dios, y desde arriba observa y conoce todo lo que le sucede a los personajes, incluso los sentimientos, los pensamientos, absolutamente todo. Este narrador es un narrador que se mete en la psicología de los personajes y nos puede contar todo lo que les sucede, lo que piensan, lo que sienten, las sensaciones, sus miedos, sus dolores, todo. Y también, por supuesto, va a usar la tercera persona, ella, él, ellos, ¿sí? Vean este ejemplo. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. Esto es un fragmento de un cuento que se llama A la deriva, del autor Horacio Quiroga. En este cuento, un hombre, justamente es picado por una serpiente venenosa en el tobillo. Entonces, en ese momento empieza a sentir, a tener todas esas sensaciones del dolor agudo que le nacía de los dos puntitos violetas, ¿sí? De los dientes, de los colmillos de la serpiente, y comenzaba a invadir todo el pie. Eso solamente lo puede saber un narrador omnisciente. Un narrador testigo no podría saber qué cosa está sintiendo por dentro el personaje, ¿sí? Un narrador testigo sería, por ejemplo, una persona que está con este pobre hombre
entre los matorrales, entre el río, trabajando con él y de repente ve que una serpiente lo pica. Y podría contar una parte nada más de la historia. Pero si es un narrador omnisciente, es un narrador que se puede meter dentro de la psicología, de la cabeza de los personajes y sentir su dolor, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos claramente cómo se trata de un narrador omnisciente y utiliza la tercera persona. Bueno, espero que les haya quedado claro y que lo puedan usar para los futuros cuentos. Chao, chicos.